por, por la, por la perspectiva de Jesús, cómo se movía Jesús con este tema. Recordamos que los discípulos le hicieron una pregunta en capítulo 24 de Mateo, en el versículo 1 y 2, que le decían, ¿cuándo será tu venida y qué señal habrá de ellas? Jesús no va a precisar la venida, pero sí va a precisar las señales. Y una de las señales que son posiblemente las más trascendentes, pero a la vez la menos conocida por los lectores de la Biblia, es cómo Jesús sitúa un texto de Daniel 11 como una de las señales de su segunda venida. Y eso lo vamos a intentar explicar en esta noche. Voy a procurar ir despacio hasta donde lleguemos, nos quedará todavía la del próximo viernes, y vamos a intentar explicar un poquito esta idea, que sigue siendo fundamental para los que esperamos la venida de Jesús, porque estamos hablando de lo que Jesús nos dijo que iba a ocurrir. Si nos introducimos en la sección del capítulo 24, del 15 al 28, que lleva por título El sufrimiento y Dios acortará el tiempo, donde Jesús terminará de mencionar las señales que vendrán a tercera, segunda venida. La sección que nos ocupa debe de ser leída teniendo en cuenta los signos de puntuación que nos quedan de la siguiente forma. Fijaos, vamos a ir viendo poco a poco el desarrollo. Esta estructura está sacada con los puntos, con los comas, con los puntos y coma, es decir, con los puntos y aparte, para que podamos seguir un poco la lectura. Siempre me gusta comentar o comento que hay algo que a veces no nos damos cuenta, y era que la Biblia fue redactada no para ser leída en primer lugar. Y me explico por qué. Porque en la época de Jesús, la época de Juan en Apocalipsis, eran muy poquitas las personas que sabían leer. Por lo tanto, los mensajes que escribieron tanto Mateo, redactando los encuentros de Jesús, como algunos textos que vamos a coger del Apocalipsis para explicar un poco el tema, tienen una serie de puntuaciones para que el que estaba leyendo hiciese las pausas necesarias para que le pudieran seguir las personas que le estaban escuchando cualquier sábado en cualquiera de las iglesias donde fue enviado el libro del Apocalipsis, concretamente las 7 iglesias del Apocalipsis. Con lo cual, fijaos, el primer grupo es 15-18 y así vamos a ir desarrollando hasta el final, del 26 al 28. Y cada una de estas secciones tiene una correspondencia con la anterior y tiene una dependencia para la posterior. Así fue escrito este texto. Por lo tanto, estamos que fue Dios el que diseñó, y esto creo que es algo importante que a veces no nos damos cuenta, ¿eh? Diseñó que fuese a través de un escrito, un texto escrito para ser leído, la base para conocer lo que Jesús dijo sobre un determinado tema. Fijaos, el texto que en esta noche nos va a ocupar la mayor parte del tiempo es la relación, como decía, de Jesús con Daniel. Y vamos a dar un pequeño repaso, inclusive qué se pensaba sobre el libro de Daniel en la época de Jesús y por qué Jesús dice el texto que dice, para poder situar en toda la dimensión el contexto histórico, literario, interpretativo, etcétera, etcétera. La locución abominación desoladora que Jesús emplea sea posiblemente uno de los aspectos más desconocidos del libro de Daniel, por varias razones. Una, porque de forma indirecta se menciona en 9:25 y de forma directa en 11:35, pero es un capítulo que pues
todavía cuesta un poco de trabajo para poder leerlo con una cierta garantía. Simplemente porque es un capítulo muy, muy simbólico. El texto de Mateo 24:15 nos muestra algunos detalles que nos permiten conocer la interpretación judía sobre Daniel y su libro en la época de Jesús. Para Jesús, Daniel era un profeta. La abominación desoladora la pone en el futuro. Y además la pone en Mateo 24 como una de las señales del tiempo del fin. En tercer lugar, el lugar santo, mencionado aquí, tiene que hacer referencia al templo, según la nueva alianza, que estuviese en vigencia durante el periodo de las señales del fin, ya que, como os decía, y aunque no sea un tema que se trabaje mucho, pero es fundamental, Jesús lo sitúa como una señal del tiempo del fin. ¿Cuál es la necesidad teológica que lleva a Jesús, en el contexto de la interpretación judía de la época, a realizar esta afirmación? ¿Eh? Cuando veáis la abominación desoladora anunciada por el profeta Daniel, en el lugar santo, el que lea entienda. ¿Eh? Fijaos, la respuesta la encontramos en un libro apócrifo que no es de los más extraños, es Primera de Macabeos, pero ahí nos va a decir, en el año 167 a.C., que fue cuando se redactó la interpretación del judaísmo, que por cierto todavía persiste hoy, todavía siguen pensándolo igual. Fijaos cómo interpretan el tema de la abominación desoladora. ¿eh? Por eso le lleva a Jesús a introducirla y lanzarla como una señal del tiempo del fin. Dice, el día 15 del mes de Kislev, del año 145, levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación desoladora. También construyeron altares en la ciudad alrededor de Judá. Una pequeña explicación. La fecha a la que se hace mención es diciembre del año 1967 a.C. Para la tradición oral judía, es decir, la de los padres, Jesús va a desmitificar el libro, diciendo que el libro de Daniel no sería, decía la tradición judía, no sería escrito por el hebreo exiliado por Nabucodonosor, sino que por un autor desconocido, con un seudónimo, y la abominación desoladora sería la profanación del templo de Jerusalén por un rey llamado Antíoco IV Epífanes. ¿Por qué? Epífanes, un gobernante griego, profanó el templo judío en Jerusalén, erigiendo un altar dedicado a Júpiter sobre el altar de los holocaustos. Además, sacrificó un cerdo sobre el altar del templo, un acto considerado por la tradición judía como la abominación desoladora, tanto por la tradición judía como también por la tradición católico ortodoxa todavía en la actualidad de hoy. Por ello Jesús desmitifica toda esta realidad y la vuelta a poner en el futuro. Este es un poco el contexto para que sepamos por qué Jesús introduce aquí este pasaje. Sabéis, casi todos los autores actuales prefieren esta interpretación. Leáis prácticamente los libros que leáis. Pero ¿cómo presenta el libro de Daniel el tema? Dice, Jesús vivió en el periodo de las piernas, es decir, el Imperio Romano, que cayó en septiembre del año 476 después de Cristo. Dice en el relato de Génesis de Daniel 2, luego vendrá un cuarto reino, duro como el hierro que todo lo tritura y machaca, y como el hierro que aplasta, así él triturará y aplastará
a todos los demás. Es decir, Jesús está viviendo en este periodo de la historia profética. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, hace alusión también a su forma con su estructura, que son diferentes. Dice, yo estaba en pie sobre la arena del mar, Apocalipsis 13:1, vi surgir entonces del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Seguro que esto os suena mucho a textos que vamos a ver en esta noche. Llevaba en sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas títulos de blasfemia. Esta bestia se parecía a un leopardo que tenía patas como de oso, sus fauces como de león. Fijaos que hay un detalle precioso en el texto. Para Daniel es león, oso, leopardo. Pero para Juan el Apocalipsis es al revés. Es primero leopardo, oso y león. Pero además, porque Juan el Apocalipsis lo está mirando hacia atrás, mientras que Daniel lo mira hacia adelante. Para Daniel es profecía, para Juan el imperio romano es lo que está viviendo él y lo anterior ya ha pasado. Es muy importante que sepamos ver estos detalles para que podamos entender qué es lo que realmente estamos viendo. Después de la caída del Imperio Romano, esto se puede contrastar en cualquier enciclopedia de historia, no hace falta que sea teología, se divide, como se nos dice en el capítulo 2 de Daniel. Y los pies y los dedos que viste, mitad de barro de alfarero y mitad de hierro, corresponden a un reino que está dividido, tendrá la solidez del hierro, pero vistes el hierro mezclado con barro. Los dedos de los pies, mitad de hierro y mitad de barro, significa que el reino será fuerte a la vez y frágil, y como viste es el hierro mezclado con el barro, así se mezclarán los linajes entre sí, pero no se fundirán el uno como el hierro no se funde con el barro. Por lo tanto, Jesús sitúa hacia el futuro la mención del libro de Daniel. Y como decíamos anteriormente, lo sitúa como una de las señales que van a anticipar su venida. Este es un dato que no se suele trabajar, pero que es muy importante. Lo mismo que otras señales que hemos visto y que todavía vamos a ver, pero esta está ahí, metida como un punto para que el lector sepa que cuando esto ocurriera, aún no era el fin, pero nos estábamos acercando. Y fijaos, el libro de Daniel nos habla del mismo periodo, en el capítulo 7. Después de mis visiones nocturnas vi una cuarta bestia, terrible, espantosa, muy fuerte, tenía enormes dientes de hierro. Estamos hablando de un símbolo, un símbolo universal. Era diferente, estaba yo observando los cuernos cuando de entre ellos disputó otro cuerno y tuvieron que arrancarle 3 de los anteriores para hacerle sitio. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que decía barbaridades. Nos vamos situando para ir buscando en el libro de Daniel a qué se le llama abominación de la desolación o desolación. Entre las lindezas de este cuerno nos encontramos con un texto archiconocido por los que leemos el libro de Daniel a través de la visión histórico-literaria, que es el que tenemos aquí. Blasfemará contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo, tratará de los tiempos y de la ley, y los santos le quebrarán, sometidos durante tiempo y medio tiempo. Fijaos el cuadro. Hay un ataque en dos direcciones, contra Dios y contra los santos. Y son dos acciones para cada uno de ellos. Las acciones en sentido de la tierra hacia el cielo es blasfemias contra el Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y esto es lo que va a ser, lo que Jesús va a decirnos, que es una señal del tiempo del fin. Y en sentido horizontal, de la tierra hacia la tierra, perseguirá a los santos del Altísimo y los santos le quedarán sometidos
durante un tiempo, tiempos y medio tiempo. Vamos a ir viendo cómo es muy fácil desde la época en la que nosotros vivimos interpretar esta historia. Pero para Daniel era futura. Para Jesús era futura y para el Apocalipsis era futura. Con lo cual, vamos a ver algunos detalles importantes. ¿En qué consistía la blasfemia? En dos acciones concretas. Las tenéis en el cuadro. Tratar de cambiar los tiempos, palabra que significa tiempos de la soberanía de Dios y la ley de Dios. ¿Y en qué consiste la persecución? La persecución consiste en los tiempos proféticos. Fijaos, si miráis aquí, no sé si veis el cursor, estos tiempos se escriben de una manera, simplemente para que veáis el razonamiento. Y estos tiempos se escriben de otra manera. Pues son dos palabras completamente diferentes. ¿Qué significa el de aquí? ¿Qué significa este? Que no hace falta ni que os acordéis. Significa tiempo donde Dios es soberano. Y el segundo, el tiempo de aquí, es el tiempo profético. Con lo cual, hablará blasfemias contra el Altísimo, tratando de cambiar los tiempos de la soberanía de Dios y la ley, y perseguirá a los santos a través de un periodo profético que va en contra de ellos. Y repito por cuarta vez, estamos hablando de una señal del tiempo del fin. Si tomamos un texto anterior precioso, veréis la dimensión de la blasfemia. Una blasfemia totalmente diseñada. Fijaos, os invito a un texto precioso, ¿eh? Un texto del capítulo 2 de Daniel. Todo esto es lo que Jesús tiene en mente. Porque él dice, como lo anunció el profeta Daniel. Además, tenemos que recordar que la Biblia que tenía Jesús era nuestro Antiguo Testamento. No tenía otra. Ya que Jesús solo escribió una cosa, la escribió en el suelo y no sabemos lo que es, porque no ha sido transmitido. Fijaos qué cosa más bonita. Dice, el misterio que fue revelado, estamos hablando de la estatua, a Daniel en una visión nocturna y bendijo al Dios del cielo. Permitidme compartir con vosotros esta palabra. Es una palabra preciosa, magnífica, que tiene un sentido extraordinario. ¿Qué significa? Significa algo que se hace trascendente en la vida. Es decir, la bendición no es un concepto como hemos aprendido de la Edad Media, de la Iglesia medieval, que está muy cerca de sentimientos. No, no, es simplemente, el término original dice, el misterio que fue revelado a Daniel en Visión Norte y hizo trascendente en su vida a Dios. ¡Qué ejemplo de fe tan espectacular! Por ejemplo, este término aparece en la promesa de Dios a Abraham, capítulo 20 de Génesis. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué le dice literalmente en el idioma que escribió Moisés? En ti serán trascendentes todas las familias de la tierra, porque a través de él va a transmitir la alianza del pueblo de Israel. Por lo tanto, tal vez podáis recordarlo, podáis saborearlo, buscarlo. Cuando hablamos de bendición, hablamos de trascendencia. Si Dios te bendice, es porque quieres ser trascendente en tu vida. Si Dios bendice un matrimonio, como es en Génesis capítulo 1, es porque quiere ser trascendente en la vida de ese matrimonio. Un Dios real, un Dios que actúa, un Dios que habla frente a los dioses falsos, etcétera, etcétera. Y fijaos lo que dice Daniel en su oración, porque está bendiciendo. Que sea trascendente el nombre de Dios por los siglos de los siglos, pues suyos son la sabiduría y el poder. Y fijaos, él altera los tiempos y los tiempos, destrona y entroniza a los reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los expertos. Él revela
honduras y secretos y conoce lo oculto en las tinieblas y la luz le acompaña. Pues fijaos, si os quedáis así un poquito, ya que no me sale en la misma parte, pero fijaos qué cosa más bonita. Según la oración de Daniel, Dios controla los tiempos proféticos y controla desde su sabiduría el tiempo. Sin embargo, hemos leído en 7:25 que lo que hace este poder, que finalmente será la abominación desoladora, es que trata de cambiar los tiempos de la soberanía de Dios. Y intenta cambiar y oprimir en el tiempo profético al pueblo de Dios. Todo esto es lo que deberíamos de aprender cómo Jesús, y vamos a ir avanzando poco a poco para que lo veamos, y luego tendremos tiempo de las preguntas si vosotros tenéis tiempo, porque es importante y trascendente. La verdadera aberración es intentar ocupar el tiempo de la soberanía de Dios, y dejamos la ley para un poquito más adelante, y someter al pueblo de Dios en un tiempo profético para enfrentarlo a Dios. Y repito, otra vez, y estamos hablando de una señal del tiempo del fin, por la situación que tiene en Mateo capítulo 24. Espero que escuchar esto os haya servido como me ha servido en mi vida y cada vez que lo comparto con los alumnos en la facultad, para mí sigue siendo un nuevo encuentro con Dios. Dios quiere controlar el tiempo de mi vida. No porque quiera ser un dictador como la abominación desoladora, sino porque Dios da la sabiduría. Lo hemos leído en el texto. Y bien, y nos queda un elemento fundamental, que tenemos que verlo en el contexto, que es el término ley. Si os dais cuenta, no lleva ningún modificante, ninguno. Y para la época de Daniel y para la época de Jesús, todavía se mantenía esa idea, la palabra ley puede significar los 5 primeros libros de la Biblia, un libro o cualquier parte de esos libros. Y siempre tiene que estar marcado por el contexto inmediato. Pero veis que aquí no nos dice a qué leéis. Por lo tanto, tenemos que seguir no solamente hablando de los tiempos en sentido vertical y en sentido horizontal del problema, sino que tenemos que encontrar en el propio libro de Daniel, el propio libro de Apocalipsis, el sentido de esta ley. Fijaos, si comparamos Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11, y luego lo vemos en Apocalipsis, vamos a encontrar un significado que es el verdadero problema que Jesús planteó. No porque fuese él el problema, lógicamente, sino porque se plantearía como una señal del tiempo del fin, frente a falsos maestros, frente a falsos profetas. Hay una falsa interpretación del libro de Daniel. Fijaos, el texto de Daniel 7 lo hemos leído, nos centramos en el tema de la ley y el capítulo 8 y el capítulo 11 ya nos van a decir a qué ley se refiere. Bueno, ¿a qué parte de la ley? Dice, de uno de ellos salió el cuerno pequeño, si os dais cuenta, es el mismo que hace esto, el 7:25, que creció hacia el sur, hacia el este, hacia la tierra del esplendor, creció hasta alcanzar el ejército del cielo, derribó por tierra parte del ejército y lo pisoteó, llegó incluso hasta el jefe del ejército, suprimió el continuo y socavó los cimientos de su santuario. Y aquí es donde Jesús va a utilizar esto como una señal del tiempo del fin. El continuo es la función
del sacerdote en el primer departamento del santuario. Vuestras visiones pondrán continuo sacrificio, pero el sacrificio no está en el original. Y con eso se socavó los cimientos del santuario. El santuario es donde se realiza el plan de salvación. Jesús lo pone en el futuro. Y vais a ver que Juan lo pone en el futuro en Apocalipsis. Con lo cual no se puede referir para nada a la destrucción de Jerusalén. Eso no aparecerá nunca en el Nuevo Testamento en ningún lugar. Le entregaron el ejército, le entregaron el lugar del continuo, instauró la iniquidad, un sinónimo de como veremos ahora, de profanación, tiró por tierra la verdad y todo en cuanto emprendió tuvo éxito. Es decir, las blasfemias contra Dios se van a explicar en el capítulo 8 como la profanación del templo de la nueva alianza, es decir, el templo celestial. Ese templo, que nosotros tenemos muy claro por el estudio, de que es el que está en vigencia hasta la segunda venida de Jesús. Pero Daniel 11 va a decir lo mismo y va también a explicar la parte vertical y la parte horizontal. Dice Daniel 11:16, el invasor, en este caso es el rey del norte, lo tratará a su antojo sin que nadie pueda resistirle, se establecerá en la tierra del esplendor, sembrando a su paso destrucción. Y dice, enviará sus fuerzas que profanarán el santuario, suprimirá el continuo e instalará la abominación desoladora. ¿Veis que cogiendo capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 en la misma franja de la historia, es decir, los pies de hierro y de barro, el cuerno pequeño y el rey del norte, tenemos cuál es la verdadera profanación que tiene que ver con el plan de salvación? Y aquí es donde está lo que Jesús nos quiso decir y que finalmente nos ayuda a comprender que el gran problema de todo el periodo, desde la caída del Imperio Romano hasta la segunda venida de Jesús, el gran problema del que se dependen muchísimos otros, es sobre todo el santuario de la nueva alianza. El santuario que se le prometió al profeta Jeremías en el capítulo 31, que Pablo dirá en Hebreos 8 que ya ha llegado y Hebreos 9, donde Jesús ministra como sumo sacerdote y como sacerdote. Eso fue cambiado durante todo el periodo de la Edad Media, queriendo ocupar el lugar de Dios y la soberanía de Dios y cambiando el sistema del plan de salvación que Jesús inauguró con su muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con su resurrección y con su ascensión al santuario celestial como sacerdote primero y como sumo sacerdote después. Eso es lo que para Jesús fue, o él identificó, basado en Daniel, la abominación desoladora. Por eso dice Jesús, cuando veáis, futuro, cuando veáis la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda, sobre el lugar santo, es decir, primer departamento del santuario, el continuo, lo que se hacía mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. En ese periodo es donde se produce la persecución y es donde se produce el cambio de sistema. Por supuesto, en la tierra, por eso dice intentará cambiar, porque lo cambian en la tierra, pero no puede cambiarlo en el cielo. ¿Y qué pretende Jesús? Jesús lo mismo que da otras señales que van a anteceder la venida de Jesús. Que entendamos que eso que pasó durante un largo periodo
en la Edad Media, también es una señal de que el tiempo del fin se acerca. Un precioso mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque Daniel 2 nos dice que el pueblo de Dios vivirá en el exilio desde Nabucodonosor hasta la segunda venida de Jesús. Porque nunca volverá a tener una nación propia y nunca vivirá fuera de los poderes políticos de este mundo. Cada uno vivirá según la experiencia que le toca desde la cabeza hasta la piedra. Por eso Jesús introduce esta visión tan espectacular que nos puede ayudar a entender precisamente lo que estamos diciendo. Este es el contexto sobre el que Jesús hace una lectura, una exégesis autorizada por ser quien es del libro de Daniel. Pero en el horizonte de la escritura y la teología, también del que tenemos en el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis va a volver sobre este tema. Con lo cual, también va a estar en el futuro. Y ya podemos congeniar las dos ideas. Fijaos, Daniel 8 ya lo hemos visto, que nos explica el sentido de ley en 7:25. Dice, llegó incluso hasta el jefe del ejército, lo hemos leído, suprimió el continuo, socavó los cimientos del santuario, es decir, el continuo, repito, es la función del sacerdote en el lugar santo. Le entregaron el ejército, en lugar del continuo instaló la iniquidad y tiró por tierra la verdad. Y fijaos cómo lo plantea Apocalipsis. Al final del primer siglo, cambiamos de idioma, porque Daniel 2 está escrito en arameo, Daniel 8 está escrito en hebreo y Daniel 13 está escrito en griego. ¿Vale? Pero siempre con la misma idea, de que el mensaje de Dios llegue a través de un escrito que permanezca en el tiempo, que sea inalterable en el tiempo. Dice, y hablaba una boca, y le fue dada una boca que hablaba grandezas. Apocalipsis 13:5. Y tenemos las grandezas aquí, son las blasfemias del 7:25. Y le fue dada autoridad para actuar durante 41 meses. ¿Sabéis? En el idioma que escribió Juan no se puede poner tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Es decir, aunque se podría poner, pero tendría un significado diferente. Por tanto, estamos hablando del mismo periodo, los tiempos proféticos. Abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo, su templo, y los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también le fue dada autoridad sobre todo tribu, pueblo, nación y lengua. Veis que se van rellenando según se cambia el idioma. A nosotros todos lo leemos en español, pero o en un idioma moderno. Una mención especial que se utiliza para referirnos a este tiempo profético, Idán, aparece en el versículo que estamos viendo, aparece en capítulo 12 y aparece por segunda vez en el capítulo 12. Con lo cual, estamos hablando del mismo periodo que para Juan está en el futuro. Otra mención especial requiere una traducción literal a los que habitan o a los que en el cielo habitan, sería la traducción literal. El contexto sobre la profanación del templo del santuario celestial nos hace leer que estos que moran en el cielo son aquellos que a través del sentido de la nueva alianza puesta en el corazón del creyente, como se dice en Hebreos 8 o Jeremías 31, que son los que sus vidas se resuelven en el templo celestial y no en las sentencias de la bestia que sale del mar o de el cuerno pequeño de Apocalipsis 7. Veis que es, a pesar de que se les quitó la vida, de que fue un periodo donde la religión se trastocó completamente, los que confiaron en esa obra de Jesús en el cielo
No olvidéis que para nosotros la teología del santuario es el fundamento de nuestra fe. Y no lo digo yo. ¿De acuerdo? Ya sabéis quién lo dice. Por lo tanto, cuando veáis la humillación desoladora anunciada por el profeta Daniel, Daniel 7, 8, 11, y yo añado y Apocalipsis 13, elegido en el lugar santo del santuario de la nueva alianza, entonces los que huyan a los montes, los que estén en Judea, el que esté en el terrado, que no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo, que no regrese a buscar su manto. Y repito, no se refiere a aquella época, a la época que Jesús lo dijo, se refiere al periodo de la Edad Media que corresponde con los 3 tiempos y medio, o los 42 meses, o los 1260 años. Ahora estamos en condiciones de volver al comentario de Jesús. El texto lo tenéis. Durante el periodo de los 42 meses, profanación del templo celestial, eliminando la función del sacerdote de ese templo en el lugar santo, Jesús da una serie de consejos frente a la arrogancia que se vivió en ese periodo. Hay de las que estén encinta y criando en aquellos días, porque finalmente la persecución llegó y no tuvo consideración de nadie. Orad para que vuestra huida no fuese en invierno o en sábado, obviamente, por las cuestiones que todos conocemos. Porque habrá entonces una gran tribulación que se refiere a los 3 tiempos y medio, como no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Entramos en la primera de las secciones centrales de la sección. Esta, el 21, la gran tribulación. Jesús va a llamar gran tribulación a ese periodo de profanación de la función del sumo sacerdote celestial en el lugar santo, donde se almacena el pecado confesado cada día, mañana y tarde. Estamos hablando del perdón de los pecados. Y si aquellos días no se acortasen, nadie se salvaría. Pero, en atención a los elegidos, se acortarán aquellos días. Es decir, la segunda hace referencia al final del periodo de persecución. Entonces, atención. La gran tribulación de los 3 tiempos y medio no es el final. Todavía queda tiempo para la segunda venida de Jesús. 1844, Daniel 8, es la última fecha del calendario profético, es decir, el tiempo y Dan. No sabemos ninguna otra fecha, ni podremos saberla. Mirad, os lo he advertido de antemano. Si os dicen, está en el desierto, no salgáis. Está dentro de la casa, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y termina con un refrán de la época. Eso es donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Qué interesante. Por lo menos a mí me lo parece. Y como os acabo de decir hace unos instantes, cada vez que lo explico en cada curso, yo renuevo mi ilusión por conocer más el tema. Las señales nos van indicando el camino. Y como decíamos en el programa anterior, la verdadera hazaña del creyente, pase lo que pase en su vida, es tener una espera inteligente, leyendo las señales que nos van llevando a aproximarnos al encuentro. Daniel 2 puso la piedra, lo puso en forma de piedra, y Jesús lo va a poner directamente con su presencia.
hasta que lo hemos visto, lo que hemos visto de Mateo 24 nos ha permitido analizar las señales que indican el tiempo del fin. Y la profecía de Daniel y parte de Apocalipsis forman parte de esas señales del fin que nos llevan y nos encauzan a ese sentido práctico de que Jesús va a volver. Porque el tiempo profético se acabará, pero el tiempo de la soberanía de Dios, aunque se quiso transformar y suplantar, se pudo hacer en la tierra, pero no se hará en el trono celestial, porque eso solamente pertenece a la gloria y sabiduría de Dios. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Amén. Muchas gracias, Pablo. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo comienzo diciendo algo, por favor, que tenga que ver con el tema, ¿vale?